Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Nueva semana en la que, por la gracia y la misericordia de Dios, hoy nosotros tenemos el privilegio de parte de Dios poder disfrutar de la vida, disfrutar de aquellas cosas que muchas personas no tienen. Nosotros tenemos, repito y valga la redundancia, tenemos ese beneplácito, ese privilegio, ese beneficio de parte de Dios de poder disfrutar de este día que está a punto de terminar hoy lunes aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica. El día domingo estuve compartiendo con la Iglesia del Señor en nuestro culto dominical un tema que me fascina, que me encanta compartirlo con otros. Y tiene que ver con la actitud que nosotros los cristianos debemos manifestar en los momentos duros y difíciles de la vida. Hoy quisiera, en la reflexión de esta noche, quisiera matizar un poco más sobre ese tema que desarrollamos el domingo pasado. Y utilizábamos como referencia la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Es un pasaje que desde hace mucho tiempo, prácticamente en el génesis de mi caminar en los senderos de la fe, yo aprendí. Y nunca se me olvida que ese pasaje bíblico me lo compartió en aquel momento cuando yo estaba atravesando por momentos críticos, difíciles de mi vida, un amigo, un hermano, un consiervo allá en Panamá. Y permítaseme mencionar su nombre, Virgilio Camargo. Corría quizás el año 80, 81, cuando él me citó este pasaje bíblico animándome y enseñándome, instruyéndome. Y me decía en aquel momento, Virgilio, me decía en aquel momento, Tomás, regocíjate en el Señor, porque en el regocijo está el secreto de la victoria. Y el texto bíblico dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Y yo quisiera brevemente, como lo dije hace un momento, hacer énfasis en algunas cosas que quizás el domingo, por causa del tiempo, no pude presentar. Lo primero que el apóstol Pablo menciona aquí, que nosotros tenemos que gozarnos, alegrarnos, para ser más preciso, regocijarnos en el Señor, no importando las circunstancias, las adversidades duras y difíciles por las que nosotros podamos estar atravesando. Nuestro regocijo se desliga de una relación con Dios, de una relación genuina, verdadera, profunda con el autor y consumador de la fe. Si nosotros no aprendemos a regocijarnos en medio de las circunstancias adversas de la vida, yo dudo que seamos capaces de valorar aquellas cosas que Dios nos ha entregado y nos va a entregar. Es muy difícil que una persona, inclusive teniéndolo todo, hablo de los creyentes, de los cristianos, aún teniéndolo todo, no pueda disfrutar de aquello. Porque el regocijo y el gozo se desprende de un espíritu que ha aprendido a estar en los secretos de Dios.
El apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Filipo, le estaba animando que en medio de sus luchas, de sus pruebas, de sus conflictos, ellos adorasen a Dios, glorificasen a Dios. Haciendo aquello se iba a gestar en su espíritu el regocijo y tendrían la capacidad de poder gozarse en medio de las circunstancias adversas por las que estaban atravesando. Hoy, en el siglo XXI, la iglesia del siglo XXI adolece de esta característica, adolece de estos rayos de espiritualidad en su vida. Hay mucha quejabanza, hay mucha tristeza en el pueblo de Dios. Lamentablemente eso dista mucho de lo que la palabra de Dios nos demanda. La gente necesita a Dios. La gente está urgida de que hombres y mujeres como tú y como yo seamos capaces de representar al Todopoderoso, al que murió en una cruz por los hombres. Una sonrisa, una mirada tierna, una manera correcta de comportarse en medio de aquellas personas que viven en amargura, puede significar, puede marcar la diferencia en esas vidas y puede traer quizás un momento de reflexión referente a lo que están viviendo. Muchos cristianos están más enfocados en sí. Vivimos en una época donde el narcisismo espiritual reina en los corazones de muchos cristianos, donde importa más lo que la gente piense y diga de nosotros, y con tal de que la gente nos aplauda y nos señale como referentes de riquezas, de posesiones y de fama, la gente es capaz de cualquier cosa. El cristiano necesita regocijarse, necesita gozarse. Y yo decía el domingo, es decir, ayer, que no nos debemos gozar de la prueba, sino que nos debemos gozar en medio de la prueba, de las circunstancias, de las adversidades, de las enfermedades, de los momentos críticos en los que aquel que está anclado en la roca, tiene sus pasos bien firmes y su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, va a poder resistir, va a poder enfrentar y salir adelante en sus proyectos. Nuestro regocijo no se circunscribe a las buenas o malas circunstancias, a las pruebas o a las victorias, a las cosas buenas o a las cosas malas. No, nosotros no basamos, el genuino cristiano no basa su regocijo, su gozo en las cosas pasajeras de este mundo, sino que inclusive en medio de la muerte, del dolor, de la enfermedad, de la necesidad, se regocija, porque su mirada está puesta en el autor y consumador de la fe. Y ese que a través de su sacrificio conquistó la muerte y nos trajo vida y vida en abundancia, Él que vive para siempre, que está en la presencia del Padre y que pronto aparecerá para sacar a su cosecha de este mundo, nos dio ejemplo. Él es nuestra garantía. Nosotros nos tenemos que regocijar, hermanos, en medio de las pruebas. No nos quejemos, no andemos hablando y expresándonos como si lo que estuviésemos viviendo, hablo de las pruebas, fuese una maldición. No, nuestro Señor Jesucristo atravesó su prueba, atravesó su valle de muerte. El apóstol Pablo también atravesó sus conflictos, sus luchas, y así vamos a observar que la mayoría, por no decir que todos, los apóstoles dieron su vida por su Señor. En el Antiguo Testamento, Elías en una cueva siendo perseguido por una mujer perversa. Observamos
como Daniel, a pesar de estar separado de su gente, de su nación, supieron adorar y glorificar a Dios, porque sabían que ese momento por el que estaban atravesando era el momento de Dios. Yo lo que quiero decirte, querido amigo y querido hermano, que el momento por el que tú puedas estar atravesando, por más duro y oscuro que pueda ser, es el momento y el tiempo de Dios para tu vida. Y tienes que sacar lo mejor de ti en medio de esa prueba. Y usa la palabra como espada. Y usa la palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo más hermoso es que en medio de la prueba, de la lucha, una vez que salgas de ella, saldrás más fuerte. Pero tienes que aprender a gozarte. Y vuelvo a repetir, porque no somos masoquistas, no a gozarnos de las pruebas, sino en medio de la prueba. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Esto no es hoy, mañana no, hoy sí, no, tiene que ser siempre. Una vida de regocijo siempre trae grandes victorias. Una vida de regocijo trae satisfacción al alma. Una vida cristiana que se goza en el Señor en medio de las circunstancias, se rejuvenece, no envejece en su alma, en su espíritu. Y aunque su cuerpo, aunque físicamente se va deteriorando, y aún así en su rostro hay una aureola, hay una luz de gozo, de alegría, de felicidad. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, que en medio de las circunstancias nos gocemos, para que la gente que nos mira pueda ver a Cristo en nuestras vidas. La gente necesita a Dios. La gente se está muriendo sin Dios. Miles y miles de personas cada día se van a la eternidad sin Dios. Se están perdiendo sin ninguna esperanza. Es posible que tú no tengas la capacidad, no tengas la homilética, la hermenéutica, el conocimiento que algunos tienen para expresar el mensaje de salvación, pero con una sonrisa, con una actitud positiva de gozo y de alegría en medio de ese trabajo, en medio de esa universidad, de la escuela, en la calle, en medio de tu familia, tú puedes estar ganando un alma y librándolos del infierno. Por eso es importante que nos gocemos. La iglesia de Filipo, los filipenses, estaban atravesando luchas, estaban atravesando situaciones muy difíciles. Y por eso Pablo les escribe y les anima a que se gocen, a que se regocijen. Y se gocen en su Dios, se gocen en Él. Ese Dios todopoderoso, que nos gocemos por lo que Él hizo. Mire, queridos hermanos y queridos amigos, hay cosas en la vida que nosotros jamás vamos a poder entender, jamás. Y por más que tratemos de buscarle una interpretación, una respuesta, no la vamos a encontrar. Y quizás por eso hay cosas que Dios no nos revela, porque no seríamos capaces de soportar tal revelación. Hay cosas que no son veladas, que no son ocultadas, y nos preguntamos por qué esta prueba. No le busque una respuesta. Gózate en medio de ella. Gózate en medio de ella, porque en medio de ese gozo, de esa alegría, porque esa alegría se desprende, ese gozo se desprende de esa fe que tú tienes y tú estás convencido, tienes la certidumbre, esa convicción profunda que Cristo, tal como Él lo dice en su palabra, Él fue a preparar lugar para ti y para mí. Y esa es suficiente razón para gozarme. Sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos al Señor. Somos de Él. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Si somos felices para Él. Si sufrimos, sufrimos
para adorarles a Él. Pero Pablo también dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No quiero enfatizar mucho en esta parte, pero es necesario, queridos hermanos, querida iglesia del Señor, es necesario que nosotros seamos gentiles. La gentileza es algo muy particular en aquellos que han tenido un encuentro con Dios. Y nuestra gentileza se tiene que reflejar a través del servicio a los demás. Nuestra gentileza tiene que ser conocida por los hombres. Pero esa gentileza no se manifestaría ni se reflejaría en nuestros actos si primeramente nosotros no hemos entendido que en medio de la prueba yo me tengo que gozar. Repito y aclaro nuevamente, no de la prueba en sí, sino en medio de la prueba. Cuando yo me gozo, cuando yo me regocijo porque sé que Dios está conmigo y que Él está permitiendo esto, mi corazón va a brillar, mi rostro va a brillar con esa aureola de la presencia de Dios. Se va a reflejar en mi rostro a pesar de que la estoy pasando mal. Y eso me lleva, por tanto, a ser gentil con los demás, porque he aprendido a convivir con aquellos que sufren. He aprendido a convivir con mi propio sufrimiento. Y no significa que seamos masoquistas ni estemos haciendo una apología al masoquismo. Pero lo que sí trato de decirle, y creo que es lo que Pablo plantea aquí, que cuando nos gozamos vamos a ser capaces de hacer feliz a los demás. Y podemos hacer feliz a los demás cuando somos gentiles. Y la gentileza que nosotros manifestemos es a través de la predicación del Evangelio, compartiendo el Evangelio con las personas, con el amigo, con el compañero de trabajo, sabiendo que posiblemente ese puede ser el último día de esa persona. Y si mañana perece, se muere, se perderá por la eternidad. Debemos ser gentiles, debemos dar lo mejor de nosotros para que la gente pueda tener la oportunidad de volverse a Dios. Pero Pablo también habla, y eso lo hablaba yo ayer, dice que no nos debemos afanar. Si nosotros nos gozamos, vamos a desarrollar un espíritu gentil hacia los demás. Y si somos personas gentiles que servimos a Dios y servimos a los demás, nada nos va a afanar. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanados. Hay gente afanada, hay cristianos afanados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Dinero para las vacaciones, ¿cómo le hago? Trabajan día y noche, hacen cosas, hacen aquello, hacen lo otro, con tal de obtener un beneficio al final de la faena. Y yo no digo que sea malo que trabajemos. Es más, la Biblia dice que quien no trabaje no coma. Yo no estoy hablando en contra de esto, estoy hablando del afán. Y muchas veces cosas que tú y que yo hacemos, lo hacemos en función al afán. Ay, que si no hago esto, me van a cobrar un 10% el banco por el préstamo que pedí. Oh, tengo que trabajar más porque si no meto más horas, no voy a poder disfrutar de aquello que yo quiero y para poder obtenerlo tengo que afanarme. Ay, yo quiero tener el auto, quiero tener el teléfono de última generación que tiene el vecino, quiero tener aquello, quiero tener lo otro, y es un afán y entramos en esa vorágine corriente de afanarnos y nos hacemos daño, y le hacemos daño a los que nos rodean. El apóstol nos está hablando de que en medio de las luchas y de los conflictos nos debemos gozar. Y cuando nos gocemos en medio de la prueba, vamos a desarrollar el carácter de Cristo al punto que vamos a ser gentil con los demás. Y cuando somos gentiles con los demás a través de la evangelización, ayudando si es posible en todos los aspectos a las personas,
nosotros no nos vamos a afanar porque nos estamos entregando a la gente. Y a medida que tú te entregas a Dios y a la gente, tú comienzas a darte cuenta y comienzas a hacer un ejercicio de empatía y comienzas a percatarte de que lo que tienes, lo que has ganado, no tiene ningún valor si tú no lo compartes con los demás. Ahí está el problema. Entonces, no nos debemos afanar. Todo tiene su tiempo. Los pajarillos del campo comen todos los días. Nunca les ha faltado ni les va a faltar el alimento. Ellos no aran la tierra, no la abonan, no la cuidan. Ellos simplemente se levantan y comen. Porque así Dios lo ha querido. Dios le ha proveído. Si los animales, siendo animales, Dios les da de comer, ¿cuánto más la corona de su creación, que eres tú y soy yo? No te va a faltar nada. Hay que trabajar, sí, hay que hacerlo. Porque hay que ganarse el pan de la vida con el sudor de la frente. Pero el afanarse es otra cosa. Es algo que nos golpea, es algo que nos desconcentra, nos desenfoca y nos lleva a errar el blanco. Si los lirios del campo tan hermosos, usted los ve cuando yo camino por los parques, por los bosques, aquí en esta ciudad de Bruselas, que por cierto hay mucho y les invito a que camine, saque un tiempo para tener contacto con Dios a través de la naturaleza, observar cómo las ardillas, los conejos, los venados, yo tengo muchos encuentros con ellos cuando salgo. Y usted mira todo eso y los lirios tan hermosos, dice la Biblia, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y Dios los viste. Entonces, ¿por qué afanarse? El problema también está que muchos se afanan sin haber consultado a Dios. Mire lo que dice el apóstol y con esto debo ir ya casi finalizando. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Hay cristianos que se afanan, pero nunca le han presentado a Dios sus problemas, sus luchas, sus conflictos interiores. Jamás lo han expresado a Dios, jamás se lo han presentado seriamente en oración y viven afanados. Oiga, si usted es sincero y si usted se acerca a la presencia de Dios sin ningún tipo de temor, con la certidumbre y la seguridad de que Él le va a escuchar, usted no va a salir decepcionado y por tanto no se va a afanar. Porque Dios le va a responder con un sí, con un no, con un espera. Pero jamás te va a decepcionar. Pero hay cristianos que no consultan a Dios y viven afanados. Y luego el apóstol Pablo concluye esta tremenda disertación y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos atravesando por pruebas y aprendemos a gozarnos, comenzamos a desarrollar un espíritu de agradecimiento a Dios. Y el carácter de Cristo se comienza a formar en nosotros. Y al formarse el carácter de Cristo en nosotros, ese carácter se refleja y se manifiesta a través de una vida gentil, una vida entregada a Dios y a los demás, a través del evangelismo, ayudando, si es posible, económica, financieramente, ayudando en diferentes formas. Esa es una vida entregada que practica la verdadera religión, como dice Santiago. Una persona que es gentil no se va a afanar, no se va a afanar porque tiene su mirada en Cristo y sabe quién es Él, porque tiene una relación constante con Él. Y si Él no se afana, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre Él. Muchos cristianos buscan la paz, oran por la paz, solicitan la paz, le piden paz a Dios. Pero igual que otras cosas que le solicitamos a Dios, nosotros debemos, más que pedirle algo a Dios, es desarrollar eso que hay dentro de nosotros. Dios puso paz en nosotros. En el momento que aceptamos a Jesucristo
como Señor y Salvador de nuestras almas. Él vino a reinar a nuestros corazones. Mi paz os doy, mi paz os dejo, dijo el Señor. Él está dentro de nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta y comenzamos a pedirle paz, a pedirle fe, cuando eso está dentro de nosotros. Él vive en nosotros. Cuando nosotros desarrollamos todas estas cosas, amados hermanos, amada iglesia, lo que me miran, cuando usted se goza, cuando a través del gozo usted desarrolla una vida de entrega al Señor y llega a ser gentil con todos los demás, usted nunca se va a afanar porque tiene su mirada en Cristo. Y si usted no se afana, usted va a experimentar la paz de Dios. La paz de Dios no se compara. La paz de Dios no está en los supermercados. La paz de Dios no se encuentra en hacer buenas obras. La paz de Dios no está en aquellas cosas triviales de la vida. La paz de Dios está dentro de nosotros, porque Cristo vive en nuestros corazones. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Quiero concluir esta reflexión de medianoche diciéndole lo siguiente. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, duros, tiempos en los que no sabemos en qué va a terminar todo. Nadie lo sabe, solo Dios. Pero nosotros, los que tenemos nuestra confianza puesta en Él, debemos tener la certidumbre y la seguridad que Dios tiene todo bajo control, que nuestras vidas, nuestro futuro está en las manos de Él. Por tanto, no te quejes, ni veas el problema, ni la enfermedad. Regocíjate en el Señor. Y en medio de todo eso, de toda esa situación que estás viviendo, vas a ser testigo de la manifestación y el poder de Dios. Recuerda, suscríbase a nuestro canal de Atalayas Días Finales, Reflexiones de Medianoche. Dele like, envíe este video con sus amigos, compártalos para que el algoritmo de YouTube nos recomiende a otras personas. Muchas gracias. El Señor Dios Todopoderoso me los bendiga y que tengan una hermosa noche. Desde Bruselas, bendiciones para todos ustedes.